Bueno, recuerdan que estamos hablando del amor de Dios. Y vamos a ver cómo Dios nos muestra el amor, cómo Él ejecuta en nuestras vidas ese amor. Dios puede mostrar su amor de muchas maneras, y la más significativa es que sacrificó a su Hijo para que cada uno de nosotros tuviera esperanza, propósitos eternos. Además, nos dio el perdón, nos dio redención, regeneración, santificación, glorificación, y además de todo esto nos dejó su palabra, donde nos muestra sus mandatos y un estilo de vida para que impacte a otros. Y nos dio un poder, nos dio a alguien que es una persona, que también es Dios, que es el Espíritu Santo, y es el que nos guía a toda la verdad. Y todo esto lo ha hecho por amor. Entonces hoy hablaremos de su amor, desde la perspectiva del libro de Hebreos, capítulo 12, versículo del 5 al 11. Y vamos a ver cómo Dios nos ama a nosotros y qué es lo que Él hace para mostrarnos su amor. Así es de que vayamos, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 5 al 11. Hebreos 12, del 5 al 11. Dice: ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina. Vean, ¿qué dice? Al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Pon aquí. No, sube. No soy. Entonces, aquí hay, en el primer versículo, hay tres cosas que Dios nos enseña ahí. Número 1, dice la Escritura: ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. ¿Qué habían olvidado los hebreos? La exhortación que como a hijos se les dirige. Hay muchas personas que oyen la palabra y se les olvida lo que Dios demanda de ellas. Entonces Jesús, el Espíritu Santo a través del escritor que usó, dice: hijo mío, no menosprecies, dice el versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo. Número 2, vemos que se les había olvidado, ¿sí? Y luego habla de una exhortación, ¿sí? Y después nos habla de ser hijos. O sea, hay tres cosas aquí. Número 1, olvidaron. Número 2, fueron exhortados. Y número 3, ¿a quién iba dirigida esta carta?
a los hijos, no a cualquier persona. Iba dirigida a los hijos de Dios. Ahora dice lo siguiente: hijo mío, o sea, se refiere a cada uno de nosotros. Hijo mío, no menosprecies la disciplina. ¿Habrá gente que desprecia la disciplina del Señor? Sí. Hay gente que se rebela en contra de la disciplina de Dios. Y aquí dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina. Bueno, ¿qué es disciplina? La palabra disciplina es formación de hábitos, es instrucción, enseñanza, es corrección de hábitos o formación de hábitos. Entonces, Dios va a disciplinar a sus hijos. Dios va a formar hábitos nuevos en nosotros. Y para eso va a utilizar la enseñanza, para eso va a utilizar la corrección, para eso va a utilizar la instrucción en nuestras vidas, para que nosotros seamos disciplinados. ¿Sí? Hay algunas cosas que algunos hombres piensan que son importantes dentro de la disciplina, como es la limpieza, ¿sí? El cuidado exterior o el aseo personal. Un entorno limpio demuestra organización, concentración, eficacia en el trabajo. Número 2, muchos piensan que la disciplina tiene que ver con la puntualidad, ¿sí? Y en este aspecto yo fallé, respecto por el tiempo a los demás. O sea, la puntualidad tiene que ver con el respeto al tiempo de las demás personas y por el uno propio. Esto demuestra que otros son importantes para mí. Cuando yo llego temprano, soy puntual, entonces yo soy una persona que demuestro empatía por el tiempo de las demás personas. Demuestro también, o habla esto de mi compromiso y la responsabilidad en cada actividad que yo hago. Y número 3, la disciplina también tiene que ver con la organización. La organización es la capacidad de organizar, válgame la redundancia, las actividades diarias, y esto ayuda a mantener el orden. Sin orden no hay dirección, no hay organización. La disciplina tiene que ver con la formación de carácter y el control de mis pensamientos y mis acciones morales y espirituales. Algo que Dios quiere hacer en nosotros es que nosotros seamos disciplinados en estas áreas, que seamos disciplinados, que seamos formados, que haya un carácter definido como el de Jesucristo en nuestras vidas. Y vamos a ver esto en Proverbios capítulo 1, versículo 1 también. Proverbios 1, versículo del 1 al 6. Vamos a ver qué nos dice aquí la Escritura acerca de la disciplina. Dice Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Los proverbios significa, la palabra proverbio significa semejante a o semejante a él, en este caso a Dios. Y dice Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría. ¿Para qué se escribieron los proverbios? Para entender sabiduría y enseñanza, o disciplina diríamos, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples. Cuando habla aquí de personas simples, está hablando de personas que todo lo creen, que no cuestionan o que no preguntan, que simplemente reciben una enseñanza y todo lo creen. Entonces, para dar sagacidad a los que todo creen
y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y luego termina diciendo: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces aquí nos habla acerca de la formación de hábitos, de la formación de nuevos sistemas de pensamiento, nos habla de enseñanza, nos habla de poder entender o conocer, sí, la sabiduría de Dios. Dice: y para recibir consejo de prudencia. Los proverbios precisamente se escribieron para que nosotros recibamos consejos y seamos prudentes en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma, sí, de caminar en este mundo. Pero el 6 me gusta porque dice: para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Entonces, la disciplina tiene que ver con todas estas cosas, de conocer razones prudentes, de recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Muchas personas no practican la justicia, no practican el juicio, ni procuran la equidad. Menos la gente que cree todas estas cosas que están diciendo. Dice la palabra que estas cosas se escribieron para los simples, para aquellas personas que creen todo lo que dice la gente. ¿Recuerdan? Nuevamente lo voy a citar: cuando en la pandemia empezaron a decir, sí, que todos se metieran a su casa, ¿qué hizo la gente? Sin discernir. ¿Qué fue lo que los movió? El miedo. ¿Entendieron lo que estaba pasando? No. Se escondieron por miedo. ¿Sí? En ese momento mucha gente fue simple y dijeron sí. Y además de eso, no solamente creyeron todo lo que les dijeron, sino se vacunaron con una vacuna experimental que hoy está comprobado, está haciendo estragos en la gente, ¿sí? Y tienen problemas de tiroides y tienen muchos problemas. Pero ¿por qué sucede esto? Porque muchas veces nosotros creemos todas las cosas. Entonces el libro de Proverbios fue escrito para los simples, dice, y para dar inteligencia a los jóvenes. En Proverbios capítulo 16, versículo 2, 16:2, perdón, 32, no 16:2. Dice así: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que enseña o el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Hay mucha gente que es explosiva, o somos explosivos, pero dice aquí: mejor es el que se tarda en airarse. Decían de este famoso hombre que conquistó naciones, ahí se me fue el nombre, Alejandro el Magno. Decía: no, hombre colosal, tú que conquistas naciones y que te has hecho soberano sobre los reyes, no puedes conquistar tu alma. Podemos conquistar muchas cosas, pero la Biblia dice aquí que es mejor, dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, ¿sí? Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una nación o una ciudad. El que una persona tome una ciudad no quiere decir que tenga control sobre sus apetitos, ¿sí? O sus pasiones o sus deseos, ¿sí? Pero el que es disciplinado en esto, el que es disciplinado en la palabra, lógicamente sabemos que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces muchos de nosotros necesitamos ser disciplinados en esta área. ¿Y Dios qué va a utilizar para hacer
cambios en nuestra vida, muchas veces va a utilizar juicio, muchas veces va a utilizar pérdidas, muchas veces va a utilizar mano dura con nosotros. Por eso dice la Escritura, y leíamos en Proverbios, en Hebreos, que Él al que ama, disciplina y azota. Y esa es la parte que hoy ya no enseñan. Lo que nos enseñan hoy es que Dios es un Dios bueno, amoroso, pero también es un Dios que es justicia, que castiga, que reprende. ¿Me explico? Entonces, aquí la Biblia nos habla de esto. Pero ¿qué hicieron los hebreos? Ya habían olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. ¿Cuántas veces nosotros ignoramos o olvidamos voluntariamente lo que nosotros tenemos que hacer? Por ejemplo, para que tú puedas ser disciplinado, según los estudiosos, tú tienes que pasar 21 días haciendo las mismas cosas en el mismo horario, para que puedas vencer, ¿sí?, una mala disciplina o un mal carácter. ¿Me explico? Desgraciadamente, muchas personas no lo pueden alcanzar, porque el cambio de carácter solamente puede ser transformado a través del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que haya una formación de nuevos hábitos en nuestra vida, porque para muchos de nosotros enojarse es fácil, es algo habitual, es algo que hemos aprendido a través de los años. Pero Dios quiere que seamos disciplinados. ¿Qué sería lo contrario de airarse? Serenarse. Entonces, necesitamos nosotros controlar. Dios necesita que... Hay mucha gente que se deja guiar por las pasiones. Alejandro el Magno, imagínense, un hombre que conquistó naciones, pero no podía conquistar sus propias emociones, sus deseos, sus pasiones. ¿De qué sirve eso? Puedo ser un conquistador, pero llego a la casa y echo a perder todo, ¿no? Entonces Dios quiere que no olvidemos. Dice, habéis olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige diciendo, ¿sí?, al que ama al Señor, disciplina. Pero dice, no olvides. Esta palabra la estuve buscando, no olvidar. Esta palabra significa estar totalmente ajeno de lo que Dios dice. Yo estoy ajeno. O sea, dicho de otra manera, no me interesa. ¿Sí? La siguiente palabra es la palabra exhortación. Esta palabra exhortación significa consolar. También significa animar o llamar aparte, para que tú puedas animar a una persona a hacer lo que es correcto. Y la tercera persona es que está dirigida a hijos, y esto habla de los hijos de Dios. Y esta palabra hijos sí significa que hay una relación de parentesco inmediato. Entonces, nuestro Padre Celestial está preocupado en que nosotros seamos disciplinados. Desgraciadamente, no hay mucha disciplina en la iglesia y no nos gusta la disciplina. Y dice la palabra en el versículo 11, ¿sí?, que al presente parece ser causa de no darnos gozo, pero al final produce frutos de justicia. Entonces yo necesito disciplinarme, necesito ser formado, tener una formación de hábitos nuevos, una nueva vida. Dice la Escritura que las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Pero esta palabra disciplina es lo que nos trae a... Volvamos otra vez ahí a Hebreos, por favor. Versículo 5. Y veamos qué es lo que nos dice aquí la Escritura, nuevamente.
Hebreos 12, versículo 5, dice así: Hijo mío, no menosprecies, ¿qué dice? La disciplina del Señor. Estaba investigando esta palabra menospreciar. Y esta palabra menospreciar se compone de dos palabras. Y la primera palabra es cataproneo. Y está compuesta de dos palabras. Cata significa ir en contra. Y proneo, pensar. O sea que significa pensar en contra. Eso es lo que significa menosprecio. Y esto significa pensar en contra, desestimar a alguien y tenerlo en poco. Esta palabra también es la palabra periponeo, que también es una palabra compuesta. Peri es más allá o alrededor, y proneo, pensar. Es la idea de tener un alto concepto de uno mismo y pensar por encima de alguien y mirarlo con desdén. Esto es menospreciar. Y luego hay otra palabra que es la palabra hibris, que es el concepto griego clásico traducido como soberbia o desmesura. Habla del desprecio temerario hacia los demás, ¿sí? O hacia los límites divinos, impulsadas por pasiones incontrolables. Cuando una persona desprecia a Dios, está despreciando realmente la sabiduría de Dios y menosprecia, o sea, va en contra de lo que Dios dice. Y Dios nos dice en la Escritura cuántas veces tuvo que corregir o disciplinar o formar nuevos pensamientos en Israel o nuevos pensamientos en nosotros, que parecía que antes nuestros pensamientos eran buenos, pero nos hemos llegado al cristianismo y nos hemos dado cuenta de que hemos ido en contra de Él en muchas cosas y que hemos menospreciado y que hemos sido temerarios hacia los límites de Dios, a los límites divinos, impulsados por pasiones incontrolables en nuestra vida. La palabra menosprecio está compuesta, ¿sí?, con menos y también precio. Es una palabra yuxtapuesta que se refiere a la falta de cariño, poca estimación o afecto hacia la persona. Cuando tú tienes un hijo y lo corriges y lo disciplinas y te menosprecia, este niño está diciendo: no te quiero, no hay cariño. Hoy, desgraciadamente, por eso hay tantos niños rebeldes en el mundo y más en nuestro país, porque ahora a los niños ya no se les disciplina, ya no se les enseña, ya no hay formación de hábitos. A los niños ya no se les ponen tareas. ¿Y por qué no se les ponen tareas? Porque los padres tienen una ideología equivocada, han menospreciado, han ido en contra de la palabra de Dios, diciéndoles lo que la gente piensa, pero no lo que Dios dice que tienen que hacer. No se les corrige, no se les enseñan hábitos. Por ejemplo, tiende tu cama. ¿Desde cuándo lo tendría que hacer? Desde niño, desde chiquito. Tiene que empezar a formar hábitos en su vida, ¿sí? Tiene que empezar a formar una disciplina y tiene que ser constante. ¿Por qué? Porque ese niño un día va a ser adulto. Y algo que tenemos los hombres, ustedes las mujeres no saben qué es. El desorden. Y sí, hoy también los hombres, muchos hombres no quieren hacer nada, pero somos desordenados. Entonces, un hijo desordenado va a causar problemas. ¿En dónde? Un hijo no disciplinado, no enseñado,
No le formaron un carácter a través de la formación de hábitos cotidianos, y cuando él crezca y se case, ¿a quién le va a causar problemas? Nuestras esposas. Pero muchas mujeres ya no están disciplinando a sus hijos, o muchos hombres ya no lo están disciplinando. Confucio decía: cuando veas a un hombre bueno, imítalo. Si ves a un hombre malo, reflexiona. Cuando nosotros les enseñamos hábitos, cuando nosotros les enseñamos disciplina a nuestros hijos, podemos ser de bendición para otras personas. Oye, tiende tu cama. Hay gente que ha llegado conmigo que no tiende su cama, por ejemplo. Y yo le tengo que decir, tiende la cama. Y la gente se molesta. ¿Por qué se molesta? Porque no hay una costumbre, porque no lo quiere hacer. ¿Sí me explico? Entonces nosotros podemos ser de bendición para la gente. Si la gente lo entiende, está bien. Si no lo entiende, pues es su problema. ¿Quién va a sufrir? ¿Quién va a padecer? Pero si yo tengo un hijo, el hijo no puede tomar decisiones. Por eso es mi hijo. Hoy le dan la oportunidad al niño de que tome decisiones. ¿Quién dijo eso? La palabra adolescente significa que adolece ¿de qué? De carácter. Adolece de madurez intelectual para empezar a tomar decisiones trascendentales en su vida. Necesita disciplina ese niño. Entonces, podemos nosotros, como decía aquí Confucio, que cuando veamos a un hombre bueno, con buena disciplina, ¿qué necesitaríamos? Imitar. ¿Sabes qué? Lo voy a hacer, yo voy a hacer eso. Me gusta. Cuando yo comencé en el cristianismo, tenía unos amigos que tenían hábitos, en algunos buenos, y me gustó imitar esos hábitos buenos. Uno de esos hábitos era que cuando comíamos, no sé si ustedes hayan entrado a una cárcel, pero la comida en la cárcel no es muy buena. Y entonces íbamos y le llamaban el rancho. El rancho era la comida que te daban ahí. Llegábamos en un perol, te daban ahí, te ponían lo que te ibas a comer, o 3, 4 juntos, y llegábamos. Y entonces la primera vez que me invitaron a comer, ellos pusieron la mesa como si estuviéramos en un restaurante. Ellos estaban enseñados así. Había disciplina en ese sentido, enseñanza, organización, limpieza. Y cuando yo llegué me sorprendí, porque pues el rancho era, ni los gatos se lo comían, pero la mesa estaba limpia, muy bonita, tus cubiertos, tu mantel y todo ese tipo de cosas. Y entonces tú puedes ser de bendición para otras cuando eres disciplinado en algunas áreas de tu vida. Israel en muchas ocasiones fue disciplinado, fue corregido, pero menospreció la disciplina. Hay muchos de nosotros que hemos despreciado la disciplina y por eso Dios no nos trata como a hijos. Dice la palabra que si tú menosprecias la disciplina, Dios no te va a tratar como a hijo, sino como a bastardo, si no te disciplina. Una de las cosas importantes que vemos aquí es que Él nos disciplina, nos corrige y nos azota porque nos ama. Pero eso no, hoy a la gente no le gusta escuchar. ¿Cómo Dios me va a disciplinar, me va a corregir, me va a azotar? Bueno, pues ¿qué hizo con Israel? ¿Sí? Estos despreciaron la disciplina del Señor y Dios los sometió a dolor, a hambre, inclemencias del tiempo, sed. Dios quería formar carácter, pero ellos menospreciaron la disciplina, olvidaron que Dios los amaba y se rebelaron y no pensaron que la disciplina es un acto de amor y la corrección es una expresión de la misericordia de Dios. Imagínate, por ejemplo, hoy tú disciplinas a un hijo y ¿qué te dice? Regularmente ahorita ya los niños dicen, ¿sabes qué, papá? Yo no lo voy a hacer. Yo no hago esas cosas, hazlo tú si quieres. Ese muchacho, esa muchacha está deshonrando a su padre,
decíamos que están menospreciando, ¿qué? La enseñanza, la exhortación, la olvidaron. ¿A quién le va a servir eso? Por eso muchas personas cuando crecen, se casan y se divorcian, van con el papá y le dicen, ay, tenías razón. Pero ahora podemos comenzar desde niños. Podemos instruir a nuestros hijos. Tal vez nosotros ya la regamos. Tal vez nosotros no nos disciplinamos, pero ellos tienen la oportunidad de recibir disciplina. Yo veo a niños que llegan a hacer el aseo aquí las mamás y los niños están sentados. Yo no haría eso conmigo, y no es una crítica, no es juicio, sino, ¿sabes qué, mijito? Ponte a hacer esto, ponte a hacer lo otro, ponte a hacer lo otro. O estamos orando, ¿sabes qué? Hija, ponte a orar. En lugar de que estés corriendo por ahí, disciplínate, siéntate ahí, vamos a orar, siéntate, pídele a Dios, necesitamos muchas cosas. ¿Me explico? Entonces, muchas veces nosotros olvidamos la disciplina, nos metemos en otras cosas y no le tomamos importancia. No formamos el carácter de nuestros hijos, y entonces hay una expresión de deslealtad a Dios, o como dice aquí, que es ir en contra, pensar en contra, desestimar, tener a Dios en poco. Vayamos a Deuteronomio y veamos ahí qué hace Dios con el pueblo de Israel. ¿Qué trata Dios de enseñarles? Y vamos a capítulo 8 del libro de Deuteronomio. Cuidaréis, ven cómo les dice Dios, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Dios dice en su palabra que el que le ama, ¿qué hace? Guarda sus mandamientos, los practica. Aquí Dios les estaba diciendo que guardaran, que cuidaran de poner en obra, en práctica, todo mandamiento que Él les ordenaba, para que vivas, dice. O sea, el guardar los mandamientos de Dios me hace vivir pleno, me hace tener, como dijo Jesucristo, abundancia de vida, una vida abundante. Y dice, y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Versículo 2. Y le dice, y te acordarás de todo aquel camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué los metió ahí? Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué hizo Dios? Dios los disciplinó, Dios corrigió su vida de estas personas. ¿Y dónde los metió? Los metió al desierto y los afligió, los hizo tener hambre, ¿no? Con el propósito de saber si confiaban en Él, si creían en Él, si su pensamiento todavía era como el pensamiento cuando salieron de Egipto. ¿Cómo pensaban en Egipto ellos? Hay mucha gente que está siendo cristiana, pero piensa todavía como el mundo. Piensan todavía, ¿sí?, como piensan las personas que no conocen a Dios. Y cuando ellos tuvieron un problema grave, ¿qué hicieron? Le reclamaron a Moisés, allá teníamos comida, allá teníamos esto. Ellos menospreciaron, ¿sí?, la disciplina de Dios, porque no entendieron que lo que les estaba pasando era un beneficio para ellos. Y muchas personas aquí en la iglesia no entienden nada. Que cuando Dios nos disciplina, nos puede meter en aflicción, nos puede provocar que haya hambre en nuestra vida, que haya escasez muchas veces, para que nosotros seamos moldeados a la imagen de Dios y que nuestra fe crezca y nosotros podamos permanecer firmes, inamovibles, creyendo en las promesas de Dios. Pero ellos, vean, y les afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. O sea, los mantuvo con hambre, pero también hubo una salida. ¿Qué les dio? Maná. Y dice, comida que no conocían tú ni tus padres,
la habían conocido. Para hacerte saber a ti, para hacerme saber a mí y para hacer saber a Moisés y a Israel que no solo de pan vivirá el hombre. Mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. ¿A qué le damos importancia a nosotros? A lo que vestimos, a lo que comemos, a lo que tomamos, pero no le damos tanta importancia a la palabra. ¿Cuántos de nosotros tenemos hambre de la palabra como cuando vamos a comer todos los días? Te comes 20 sopes, pero no te avientas 3 libros de la Biblia. Entonces aquí nos habla de esto. Tu vestido, dice, nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado estos 40 años. Reconoce a sí mismo que tu corazón, o reconoce en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Dios tiene que castigarnos, Dios tiene que disciplinarnos para que entendamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero ¿cuál era el propósito? Vean versículo 16. Dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre, ¿qué? Hacerte bien. No solo. Hacerte bien. Pues, ¿para qué nos quejamos? O sea, si estamos pasando por momentos difíciles, yo no digo que sea fácil, no, nunca he dicho eso. Pero ¿cuándo se convierte en fácil? Dice Jesucristo, que tomemos su yugo, porque es fácil. ¿Cuándo es fácil? Cuando nosotros creemos que lo que está pasando en nuestra vida, la pérdida de una persona que yo amo, sea esposo, sea mamá, sean papás, que se fue el esposo, se divorció o lo que fuera. Yo sé, Dios, que tú le estás haciendo porque me amas. Señor, perdí el trabajo. Yo sé, Señor, que lo estás haciendo porque me amas. Pero otra persona, ¿qué va a pensar? Una persona que no tiene el conocimiento de Dios, ¿qué va a decir? ¿Sabes qué? ¿Por qué me pasa esto? Y Dios dice que al que ama disciplina y azota, y aquí les está diciendo, reconoce a sí mismo en tu corazón, ¿sí? Que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios